Buenos días otra vez, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Allí vamos a estar meditando en esta mañana en los versículos del 15 hasta el 18. Y quiero primeramente pensar en el domingo pasado. Yo les hablé acerca de la importancia de estar seguros en los tiempos difíciles. El apóstol Pablo nos escribe allí en la segunda carta a Timoteo 1:12 cuando dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Entonces hablamos del valor de estar seguros, de tener convicciones firmes en nuestro corazón, de vivir una vida digna y de mantener una esperanza cierta, una esperanza viva. Y ahora yo quiero hablarles, hermanos, de en quién está esa esperanza. Es importante estar seguros de lo que hemos creído, en quién hemos creído. En este tiempo abundan muchas cosas, hermanos, que nos desconciertan a veces o nos confunden, noticias falsas o que no son del todo ciertas y a veces muy desastrosas o a veces muy esperanzadoras y que tampoco son ciertas. Entonces debemos nosotros tener un fundamento y estar firmes en lo que hemos creído. Y como el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. Entonces yo quiero en esta mañana que vayamos a esa fuente de nuestra certeza, de nuestra seguridad. ¿Quién es ese que Pablo dice, yo sé en quién he creído? Yo recuerdo una experiencia de los apóstoles allá cuando en la tormenta en el mar, cuando Jesús calmó la tormenta y ellos dijeron, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? Es una pregunta importante, hermanos, porque de eso depende nuestra seguridad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es nuestro Señor? ¿En quién estamos poniendo nuestra esperanza? No solo en estos tiempos, sino todos los tiempos. Nuestra vida, nuestra esperanza del cielo, de la vida eterna. La esperanza de Pablo, el depósito que él había puesto en Cristo, ¿verdad? Esa persona, ¿quién es? Y el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses nos responde. Y yo creo que si le hacemos esa pregunta que hicieron los apóstoles, ¿quién es este? Pablo nos contesta de manera muy natural, versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia, mis hermanos. Preeminencia quiere decir el reconocimiento total de ser el más grande, el más sabio, el más alto, etcétera y etcétera. Preeminencia es algo que está por encima de todo. Y aquí el apóstol Pablo termina esta sección diciendo, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿quién es este que tiene toda la preeminencia? ¿O en qué se fundamenta, según este pasaje que acabamos de leer, esa grandeza, esa soberanía,
de nuestro Señor. Bueno, hay tres razones, tres cosas que yo quiero que veamos a la luz de este pasaje. Tenga su Biblia abierta allí y siga conmigo el hilo de este pensamiento. En el versículo 15 tenemos la primera razón por qué nosotros podemos confiar en el Señor. La preeminencia absoluta de nuestro Señor es o se fundamenta en su relación con la deidad, con la divinidad. Bueno, la expresión, Él es la imagen del Dios invisible. Y luego si vamos al capítulo 2, allí cuando Pablo dice que nadie os engañe, versículo 8, y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo es contundente, hermanos, para hablar de quién es nuestro Señor. Y la respuesta así clara y directa es, Él es Dios. Y en eso se fundamenta entonces su preeminencia, porque no hay nadie más grande que Dios. Él es Dios. Pablo lo dice en una manera muy bonita cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí es que Cristo es lo que se puede ver del Dios que no se puede ver. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan en el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Él es invisible, el Dios invisible, dice aquí Pablo. Pero lo que se puede ver de ese Dios invisible es Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, así de claro. Y su deidad se ve confirmada en muchos pasajes que no tendríamos tiempo de analizar aquí en este sermón, pero basta citar algunos versículos como Juan 1, del 1 al 3. Cuando él dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así de claro, Él es Dios. Por eso es preeminente, porque Él es Dios. Y Él es el Dios que podemos ver que el hombre en su pecado, en su limitación, puede ver de Dios, la imagen del Dios invisible. Por eso Pablo también dice acá en el 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y está hablando allí entonces de que Él es el Dios que se revela a nosotros, el Dios revelado, que se descubre para que nosotros lo podamos conocer de una manera más alta, más sublime que cualquiera otra de las revelaciones o de las formas de revelación que Dios ha tomado. Desde el principio Dios se ha revelado, Dios ha hablado de muchas maneras, dice la carta a los Hebreos. Dios se ha revelado a través de la creación, Dios se ha revelado a través de las cosas creadas, Dios se ha revelado a través de su palabra, a través de la palabra escrita, pero finalmente la revelación más alta, más preeminente, es la revelación que Dios ha hecho en la persona de su Hijo. Por eso nosotros hablamos del Dios hecho carne. Es la revelación más alta de Dios. La encarnación es un misterio que nosotros no entendemos, pero que significa que la deidad tomó forma humana. Y no solamente como una apariencia, sino en realidad, en verdad. Por eso Pablo dice aquí que en Él, o sea en Cristo, habita de manera corporal toda la plenitud de la deidad. Plenitud es completo, es todo. Toda la deidad está en Cristo. Por eso hablamos de preeminencia, mis hermanos.
Y este es el Dios en quien nosotros hemos confiado. Este es nuestro Señor en quien hemos puesto nuestra esperanza. Es el Dios revelado, el Dios encarnado para que el hombre le conozca, pueda confiar en Él y le adore. Porque es lo que dice el apóstol Juan también cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el fundamento principal de la preeminencia de Cristo, es la deidad. Cristo es Dios, totalmente, plenamente, para que nosotros le podamos conocer y entonces podamos depositar en Él nuestra confianza. Él es Dios. Su relación con la deidad. El segundo pensamiento que quiero compartir en esta mañana es la relación que Cristo tiene con la creación. Y dice allí en el mismo versículo 15, la segunda parte, después de que dice que Él es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda creación. Y luego aclara, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, toda esta escritura afirma una cosa. Cristo es el Señor de la creación. Es el Dios creador. Eso nos dice Juan 1:3. Cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy contundente, muy contundente. Pero quiero que tomemos algunas palabras que están aquí que describen mucho de esta relación de Cristo con la creación. Y la primera es, en el versículo 15, dice, el primogénito de toda creación. La primogenitura de Cristo sobre la creación. Y aquí está hablando de autoridad. Primogenitura aquí no es orden cronológico, no es el primero en ser creado como algunas sectas heréticas que han concluido eso, que porque aquí dice el primogénito de toda creación, quiere decir que entonces que Él fue la primera criatura o el primero en ser creado. Y eso no es correcto. Primogénito aquí, primogenitura, está hablando de autoridad de gobierno, de primero. La primogenitura ciertamente en algunos casos representaba ser el primero, por ejemplo el hijo primogénito, el primero que nació, pero no siempre el primogénito o la primogenitura era de aquel que había nacido primero, no siempre. Y el caso muy claro es Jacob, por ejemplo, que él nació después de Esaú, pero la primogenitura la tuvo Jacob. Y luego en los hijos de Jacob, el primogénito de Jacob sería Rubén, pero Rubén no tuvo la primogenitura, la autoridad la tuvo Judá. Él fue la línea de los reyes y todo eso que se entiende ahí entonces como primogenitura. Cristo viene de esa sucesión, de esa línea humanamente hablando. Primogenitura aquí no es orden cronológico, es principado. Primero, el número uno, la autoridad, el gobierno, la soberanía de quien creó todas las cosas. Y lo aclara porque si nada más dijera eso, bueno, uno se quedaría con la duda, pero otros pasajes lo aclaran, Juan 1:3 que ya cité, y luego aquí el versículo 16, cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces aquí estamos hablando de el creador. Y bueno, si queremos ir más allá, Romanos 11:36 dice, porque en Él
y por Él, y para Él son todas las cosas. Y ahí está otra vez este absolutismo. Todo fue creado por Él y para Él. Aquí lo dice al final del versículo 16. Entonces, esta palabra que se repite 4 veces en estos 2 versículos, todas, todo, 4 veces, todas las cosas, todo fue creado, todas las cosas, versículos 16 y 17, hablan de absolutamente todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, aquí estamos hablando del propósito, el diseño, la ejecución y el propósito de toda la creación. Él lo diseñó, Él lo ejecutó y todo fue creado para Él. Entonces el propósito de toda la creación es para alabanza de la gloria de Cristo. Todo. Entonces, esto también habla de su preeminencia, mis hermanos. Porque Él es el creador, el Dios creador, el Señor de la creación. Absolutamente, el primogénito. Y luego, dentro de ese ámbito de la creación, habla de su eternidad. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Y esa frase, esa expresión habla de la preexistencia de Cristo, antes de todas las cosas. Entonces, Él no es parte de las cosas, Él es antes de todas las cosas, desde el principio, como dice el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, hablando de el Mesías, y dice, y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no tiene principio ni fin. Entonces, y hay muchos otros pasajes, enseñanzas en la Escritura que hablan de la eternidad de Cristo. Su preexistencia va más allá y es su eternidad. Cristo lo dijo allí en Juan 17:5, en la oración de intercesión que Él hace ya al final de su ministerio. Y dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermosas palabras que nos aseguran que este Dios preeminente es eterno. Por eso la creación es su obra. Él es el creador de todo, porque Él es antes de todas las cosas. Y luego termina con el último pensamiento de esta parte, que dice, y todas las cosas en Él subsisten. Y esto es como para cerrar de este pensamiento de la creación. Cristo no ha dejado las cosas a medias. Y este es algo para que nosotros podamos confiar en Él con una mayor fuerza. Porque cuando Él dice, y todas las cosas en Él subsisten, está hablando de que Él es el sustentador de todas las cosas, de mi vida, de tu vida, del mundo, del universo, de todas las cosas que pasan en este mundo. Él es el que sustenta todas las cosas, dice el salmista, con la palabra de su poder. Y entonces la sustentación o la subsistencia dependen de Él. Estamos hablando de la vida y el mantenimiento de todo. Todo está en sus manos, hermanos. Circunstancias, problemas, enfermedades, como esta pandemia, todo está en sus manos y todo tiene un propósito. Él tiene el control, lo hemos dicho muchas veces. La soberanía de Dios quiere decir eso, hermano, que Él tiene el control de todas las cosas, aunque no lo entendamos, que el mismo Dios que puede detener esta pandemia y no lo hace, es el Dios que está contigo allí
en tu circunstancia, en tu situación. Es el mismo Dios. Lo que tenemos que decir es: Señor, enséñame el propósito que tú tienes en todas estas cosas. Ayúdame a entender. Y en medio de todo eso, a confiar. Porque todas las cosas en Él subsisten. El mundo está en sus manos, mis hermanos. Nuestra vida está en sus manos. Puedes confiar en Él, porque Él es preeminente, porque es Dios, porque es el creador de todas estas cosas, de tu vida, de mi vida. Pero hay otro pensamiento también que nos ayuda a confiar en Él, y es su relación con la iglesia. Y aquí como que esta relación se acerca más a nosotros, y esto confirma su preeminencia, su relación con la iglesia. El versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Otra vez aquí esta palabra primogénito, y otra palabra cabeza del cuerpo, y termina con preeminencia. Son palabras que dicen mucho, y esta relación con la iglesia confirma su preeminencia, su grandeza, su soberanía, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y cabeza del cuerpo quiere decir señorío, quiere decir gobierno, quiere decir dirección, rumbo, propósito. Él es todo eso para nosotros, hermanos. Somos una iglesia, y la iglesia de Cristo está bajo el señorío de Cristo, siempre. Siempre. A veces nosotros ya en lo personal nos salimos de ese señorío para hacer nuestra propia voluntad. Pero la iglesia en sí, la iglesia como institución, está bajo el señorío de Cristo. Él es la cabeza, dice aquí, del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, eso nos da mucha seguridad, hermano, mucha certeza, porque la iglesia es la familia de la fe, somos nosotros. Y cuando todos nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, hermano, estamos bien, estaremos bien, porque Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia es la nueva creación, hermanos. Así como Él creó todo el mundo, todo el universo, pero después Él creó la iglesia. Él es el principio, dice aquí esta palabra, Él que es el principio de la iglesia. Y Él es el principio de todo, pero es el principio de la iglesia. La iglesia, hermanos, tuvo su origen, tuvo su fundamento sobre la roca que es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento, dice el apóstol Pablo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Él es la principal piedra del ángulo, dice el apóstol Pedro, la piedra angular, de donde todo el edificio es construido. La roca es Cristo. Allí en Mateo 16, 18 tenemos la fundación de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Entonces podemos estar confiados. Si Él es la cabeza, Él es el principio de la iglesia, nosotros somos su cuerpo, entonces nosotros estamos seguros en Él. Pero esto no es suficiente todavía. Aquí tenemos otra palabra que nos da certeza. Y vuelvo a la palabra que es primogénito. Acá dice el primogénito de toda creación en el versículo 15, y aquí dice el primogénito de entre los muertos. Y está hablando aquí, hermanos,
de la autoridad que Cristo tiene en la iglesia, en esta nueva creación, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Esta era la condición de la iglesia antes de ser iglesia, muertos en delitos y pecados, muertos en cuanto a nuestra relación con Dios, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos, dice Efesios 2, los primeros versículos de ese capítulo. Cuando nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida por su gran amor con que nos amó y nos salvó por gracia. Y entonces cuando Él habla aquí del primogénito de entre los muertos, se refiere a la vida que Él da a la iglesia, porque la naturaleza de la iglesia es una nueva creación, un pueblo vivo que ha nacido de nuevo, que ha vencido a la muerte, y Cristo es el primero que ha vencido a la muerte. Su resurrección le da el poder sobre la muerte y garantiza la victoria para la iglesia sobre esa muerte. Por eso cuando dice el primogénito de entre los muertos se refiere a eso, a que Él ha vencido la muerte y por su victoria nosotros también hemos vencido. Y otra vez, para que quede claro, esta palabra de primogénito no quiere decir que es el primero en resucitar en orden cronológico. Es el que tiene la autoridad sobre los muertos, sobre la muerte, sobre los que han muerto ya. Y Él les da vida. No se refiere a ser el primero que murió y que resucitó, porque muchos otros habían resucitado antes que Él. Entonces aquí está hablando de la autoridad. Nadie como Él. Nadie como Él. Por eso la resurrección del Señor lo hace el primogénito de entre los muertos, el que tiene la autoridad, el poder sobre la muerte, y le da a su iglesia el poder sobre la muerte. Podríamos decir amén. Y en estos tiempos difíciles, mis hermanos, esto es muy importante. Tenemos la victoria garantizada por la victoria de Cristo sobre la muerte. Primogénito de entre los muertos. No hay temor a la muerte, porque en Cristo somos más que vencedores. Y el último pensamiento aquí es la última frase que dice, para que en todo tenga la preeminencia. Y esto nos regresa al título de este sermón, la preeminencia. O sea, todo esto lo describe el apóstol Pablo, y todo esto es lo que Cristo ha hecho, siendo Él Dios, siendo el Señor de la creación, siendo el Señor de la iglesia, para que Él en todo, en todas las cosas, tenga la preeminencia. Preeminencia, ya dijimos, es el reconocimiento de su soberanía, del señorío, de su grandeza, de su poder, de su sabiduría. Hablamos de personas que dicen es una eminencia, cuando es una persona que sabe mucho. Bueno, Cristo tiene sobre todas las cosas la preeminencia, lo más grande. Y eso entonces, mis hermanos, concluye en que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es su cabeza, es su Señor, es su principio, es el primogénito, para que le adore a Él como preeminente. El que es preeminente como Cristo es digno de recibir la adoración de su pueblo, de su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Preeminencia, mis hermanos, es que el Señor merece toda nuestra adoración, nuestra confianza, nuestro reconocimiento, nuestro compromiso con Él, y que se traduce en adoración y servicio. Así que, hermanos, esta es la función de la iglesia: reconocer la preeminencia de Cristo, porque Él es Dios, porque Él es el Creador, porque Él es la cabeza de la iglesia, y entonces cumplir su función, adorar a ese Dios, a ese Señor, y servirle y darle toda la gloria y el honor. Este es nuestro Señor. Termino diciendo esto: la preeminencia de Cristo, mis hermanos, es total, absoluta, absolutamente. Cristo es preeminente. En la esfera de la deidad, Él es Dios. En la esfera de la creación material y espiritual, Él es Señor. Él es absoluto. Y en la esfera de la iglesia, la nueva creación, Él es la cabeza, Él es el Señor, Él es el proveedor, Él es el Rey de la iglesia. Este es en quien hemos creído. No hay razón para tener dudas, hermanos. Este es el fundamento de nuestra confianza y de nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo pudo decir: yo sé a quién he creído. Es este, es Cristo, es Dios, es el Señor, el Creador, el sustentador de todo. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Confesar eso. Confesar que Jesucristo es el Señor. Dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú no has confesado que Jesucristo es tu Señor, yo te invito en esta hora que lo hagas. Que confieses que Jesucristo es el Señor, que confieses la preeminencia de Cristo. Él es el Señor de todo, Él es Dios. Confiésalo, porque eso significa ser salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo te invito a confesarlo hoy. Cree en Cristo. Cree en Cristo como tu Salvador. Confiésalo, decláralo. Díselo a Él en una oración: Señor, tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Y confiésalo al mundo a través de tu testimonio, de tu vida. Hermanos, este es nuestro Señor. Así es nuestro Señor, en quien hemos creído. Por eso no hay dudas, no tenemos dudas. Yo les invito, mis hermanos, a adorar a nuestro Señor y a servirle con compromiso, con lealtad, y esperar en Él, confiar en Él. Como dijo el apóstol: yo sé en quién he creído. Él es en quien hemos creído. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Sabemos en quién hemos creído. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el creador y el sustentador de todas las cosas. Tú eres el Señor de la iglesia, el Rey de la iglesia. Y por eso te alabamos. Y por eso lo declaramos y lo confesamos con nuestra vida y con nuestra boca, que tú eres el Señor. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, a ser leales, Señor, en cualquier circunstancia por la que estemos pasando. Danos fortaleza, danos fuerza espiritual, Señor, convicción y firmeza en tu palabra a través de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Bendice tu iglesia.
Bendice tu pueblo aquí en San Jeronimito y donde quiera que estén, todos nuestros hermanos. Bendícelos, Señor, y que podamos tener esta certeza, esta confianza en lo que tú eres. Gracias, Señor. Bendícenos como iglesia, como pueblo. Estamos en tus manos, Señor. Tú eres soberano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Manténganse firmes en la palabra, lean la Escritura, oren todos los días, estén al pendiente de los demás, ayúdense, sírvanse en lo que se pueda, cuídense, guarden la distancia, tomen todas las precauciones. El Señor nos sacará adelante y estaremos bien. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo a todos.